Durante una reciente transmisión en vivo, Hoseok compartió momentos personales llenos de calidez que, sin proponérselo directamente, volvieron a poner en evidencia la cercanía y la dinámica tan especial entre Jimin y Jungkook, nuestro querido Jikook. En medio de una conversación tranquila, honesta y espontánea, como suelen ser los encuentros con los miembros de BTS, J-Hope se refirió a Jimin con una ternura que tocó el corazón de muchos fans. Jimin es tan divertido. De verdad es muy divertido. Park Jimin es mi botón de la risa. Cuando lo estoy pasando mal o estoy muy cansado, solo lo presiono como un botón y me hace reír. Esa simple frase, dicho casi entre risas y sin mayor elaboración, guarda un peso emocional mucho más profundo del que aparenta. No solo pone en evidencia el inmenso cariño y respeto que Hoseok siente por Jimin como compañero, sino que refleja la esencia de Jimin como persona. Alguien que irradia calidez, alguien que sabe cómo llegar al corazón del otro, incluso sin esforzarse. Este tipo de expresión sincera no es una novedad para quienes han seguido el camino de BTS. A lo largo de los años, se ha hecho evidente que Jimin posee una energía especial, una sensibilidad muy única, que lo convierte en una presencia indispensable dentro del grupo. Su personalidad juguetona, su atención hacia los detalles emocionales, su manera de estar siempre pendiente del bienestar de los demás, han hecho que se gane no solo el cariño de sus fans, sino también el afecto profundo de sus compañeros. Y es precisamente eso lo que hace que la relación que mantiene con Jungkook cobre aún más significado. Porque Jungkook, quien ha crecido a la vista del mundo como el menor del grupo, ha mostrado una conexión emocional muy marcada con Jimin. Lo ha expresado en palabras, en gestos, en silencios. Jimin ha sido para él no solo un amigo cercano, sino una figura de apoyo, un refugio emocional, una constante en su vida dentro y fuera del escenario. Cuando Hoseok menciona a Jimin como su botón de la risa, inevitablemente se establece un paralelismo con cómo Jungkook ha descrito a Jimin en distintas ocasiones. Como su alegría, su calma, su equilibrio. Es evidente que Jimin ocupa un lugar muy especial en la vida de ambos. Pero lo que hace aún más relevante esta conexión es que, sin importar la situación o el entorno, Jungkook y Jimin siguen apareciendo juntos. Es algo que ya no puede atribuirse simplemente a coincidencias. Hay una frecuencia en su cercanía, una naturalidad en su unión que trasciende lo planeado o lo público. Está en los gestos sutiles, en las menciones espontáneas, en las historias compartidas, incluso en recuerdos aparentemente triviales, como una simple comida entre amigos. Más adelante en la misma transmisión, J-Hope evocó un recuerdo muy específico mientras hablaba de su experiencia con la comida casera durante su servicio. Comentó: aquí nos cocinan. Hay una tía coreana que cocina para nosotros. Había estado comiendo mucho fuera, como con Namjoon o con todos nosotros, comíamos ramen o salíamos con Jungkook y Jimin. Comía fuera y volvía a casa. Pero comí aquí y estaba delicioso. ¿Qué comí el primer día? Ah, Jungkook y Jimin comieron conmigo. Este pasaje, relatado con sencillez, dejó ver una vez más lo profundamente entrelazados que están los nombres de Jimin y Jungkook. No fue una anécdota sobre ellos, y sin embargo, ahí estaban, una vez más, mencionados juntos, compartiendo una comida con Hoseok, formando parte de una misma memoria. Ese tipo de coincidencias constantes ya no pueden verse como algo aleatorio. Más bien, reflejan un patrón, una cercanía que se manifiesta incluso en los momentos más casuales. Y es que, para quienes han seguido con atención los pasos de ambos, esto no es nuevo.
A lo largo del tiempo se ha vuelto cada vez más claro que cuando uno de ellos aparece, el otro no está lejos. En videos, en entrevistas, en presentaciones, en detrás de cámaras, incluso en las palabras de otros miembros, Jimin y Jungkook emergen juntos como una dupla inevitable. Lo interesante es que esto no sucede por obligación ni por estrategia. No es una narrativa creada, sino una consecuencia natural de una relación profunda que se ha construido a lo largo de años de convivencia, comprensión mutua y afecto sincero. Actualmente, con Jungkook de regreso en Corea, visto recientemente en el aeropuerto de Incheon, comenzaron a circular rumores y especulaciones respecto a las razones de su regreso. Algunos fans apuntan a que podría estar relacionado con una despedida anticipada a Chaeun-woo antes de su alistamiento militar, previsto para el 28 de julio. Si bien no hay confirmación oficial sobre esta posibilidad, no sería extraño, considerando lo mucho que Jungkook valora sus amistades y cuánto se esfuerza por cuidar de quienes le rodean. Sin embargo, incluso en medio de estas noticias y conjeturas, lo que permanece constante es la presencia sutil pero firme de Jikook en el discurso emocional de quienes los rodean, no porque ellos lo busquen directamente, sino porque su vínculo, por su propia naturaleza, tiende a salir a la luz incluso en los detalles más simples. Y es justamente eso, lo que vuelve a reafirmarse con las palabras de J-Hope. Aunque no estaba hablando de Jikook como tema central, su testimonio espontáneo los vuelve a juntar. Primero al destacar cómo Jimin es fuente de alegría y alivio emocional, luego al compartir un recuerdo donde ambos aparecen nuevamente juntos, como si fuera imposible hablar de uno sin que el otro esté presente. Es esta constancia, esta repetición sin intención, la que alimenta la certeza de que su relación no es solo especial para ellos, sino también visible y significativa para quienes los observan desde fuera. En un entorno como el de BTS, donde las emociones genuinas, el respeto mutuo y el cuidado entre los miembros han sido pilares fundamentales desde el inicio, no es de extrañar que relaciones tan fuertes como la de Jimin y Jungkook sigan siendo visibles a lo largo del tiempo. Lo que comenzó como una amistad entre el maknae y Suhyung ha madurado hasta convertirse en un vínculo emocional profundo que se refleja incluso cuando no se menciona explícitamente. Porque aunque los fans no siempre tengan acceso a todo lo que sucede fuera de cámara, hay algo que permanece evidente: la forma en que sus caminos siguen encontrándose, en palabras, gestos, recuerdos y momentos compartidos, como si estar juntos fuera su estado más natural. Así, incluso en una transmisión aparentemente centrada en el presente de J-Hope, Jikook vuelve a estar presente, no como un foco narrativo, sino como una constante emocional, como esa presencia que siempre encuentra la manera de estar ahí. Y eso, para quienes los conocen y los siguen, no es casualidad. Es solo una nueva confirmación de lo que el tiempo ha demostrado una y otra vez, que hay lazos que no necesitan explicación, porque simplemente existen. Porque Jimin y Jungkook no saben estar separados, y eso se siente en cada palabra, cada recuerdo y cada momento en que, sin buscarlo, vuelven a aparecer juntos.